El enlace ahora es hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Y es que vamos a hablar de, entre otras cosas, sobre este sínodo de obispos que ha anunciado el Papa Francisco y que ha generado ya muchos comentarios. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Pues en efecto, como todas las iniciativas del Papa Francisco, eso sí hay que decirlo, siempre generan discusiones, polémicas, pero bueno, eso es una señal de que la Iglesia está viva, digamos. El Papa Francisco ha lanzado un proyecto muy ambicioso. Tú sabes que el sínodo es la reunión de los obispos de todo el mundo. Por lo general, el Papa los convoca al Vaticano, se reúnen durante 3 semanas para debatir algún tema. Bueno, en esta ocasión el Papa ha emprendido un camino totalmente diferente, digamos así, porque ha planeado este sínodo en 3 etapas diferentes y estamos hablando de un trabajo de 2 años. Ahora aquí en el Vaticano asistimos a la inauguración de este proceso. Es un sínodo sobre la sinodalidad, sobre la comunión, para entender, para ver de qué manera la Iglesia no se queda como una realidad abstracta, sino realmente participa de la vida de las personas y se hace cercana a los problemas de la gente de hoy, de los fieles de hoy. Entonces, hay una primera fase que será una especie de cuestionario que será enviado a todas las diócesis del mundo, también para que sea respondida no solo por los hombres de la Iglesia, sino por mujeres, jóvenes, personas que pertenecen a categorías marginadas por la Iglesia, y esto durará hasta abril del 22. Luego iniciará otra fase a nivel continental por continente hasta marzo del 2023, y en octubre del 2023 los obispos ahí sí vendrán a Roma con el Papa, trayendo los resultados, digamos, de todo este material que será inmenso. Habrá una reunión aquí en el Vaticano y luego el Papa sacará sus conclusiones y escribirá una exhortación post-sinodal, se llama, después del sínodo, pues con todas sus indicaciones, digamos así. La idea es de una mayor participación, es decir, que las decisiones, si bien la última decisión, sobre todo, obviamente en doctrina, solo la puede tomar el Papa, pero lo que cambia aquí es un poco el camino, es decir, cómo llegar a esas decisiones. Obviamente los que están en contra del Papa Francisco dicen que es una pérdida de tiempo, que hacia dónde va la Iglesia con tanta consulta. Para los que obviamente apoyan al Papa Francisco, pues se trata de un proceso muy interesante, novedoso, aunque ya en los últimos sínodos se habían hecho cuestionarios previos a la reunión de los obispos. Esto como que se amplía en el tiempo porque finalmente estamos hablando de 2 años. Y es para que la Iglesia no sea vista como algo abstracto fuera de la realidad, sino que el Papa dice que Jesús tiene que caminar con nosotros por las calles, no en una situación de confort, sino en medio de la gente y de sus problemas, de los desafíos que los católicos del mundo de hoy tienen que encarar todos los días. Así que esta es la idea del sínodo. Seguramente es un proyecto ambicioso porque, bueno, por el trabajo que eso va a representar, pero seguramente será como una consulta muy abierta, muy democrática, vamos a decirlo así, aunque te repito, una vez que los obispos lleguen aquí dentro de 2 años, al final de todo es el Papa el que saca un poco las conclusiones de todo lo que se habrá recogido, de lo que se habrá escuchado, y él ya hará el documento y bueno, si habrá que aportar alguna modificación, lo hará. Entonces, pero el proceso en sí es seguramente un momento muy interesante. Se habla, Valentina, se habla del futuro de la Iglesia. En esta evaluación que se va a realizar se abordarán los temas, digamos, difíciles, complejos, que están ahí, que se han expuesto en distintos momentos, o estos temas no se tocarán. Yo creo que sí se tocarán, porque en el momento en que tú quieres que la Iglesia esté cercana a la gente, obviamente ya sus problemas, los problemas los conocemos y están sobre la mesa.
y lo hemos visto en los últimos sínodos. Obviamente se han abordado esos temas, como puede ser el problema de los divorciados vueltos a casar, el trato de la Iglesia Católica hacia las personas, digamos, homosexuales, hacia la unión de las parejas del mismo sexo, en fin, toda una serie de temas que en los últimos años han estado ahí, ya se ha debatido en diferentes sínodos, pero hacen parte de los problemas de la vida de la Iglesia de hoy. Entonces, es también ver de qué manera todas estas personas pueden ser integradas más en la vida de la Iglesia, cómo se puede integrar más a las mujeres, a los jóvenes, justamente también a estas categorías de personas que hasta cierto punto se sienten marginadas por la Iglesia, cómo acogerlas, entenderlas, recibirlas dentro de la Iglesia. Entonces, inevitablemente, estos temas se tocarán, Emanuel. Ahora, hay otro tema que el Papa tiene muy presente, digamos, ya pasando a otro tema, que es el de la pandemia y de todo lo que esto conlleva. Nosotros hemos visto como desde el inicio de todo esto, el Papa Francisco ha insistido mucho en que todos estamos en el mismo barco, las naciones ricas y las pobres, y cómo es necesario que las ricas ayuden a las naciones más pobres a vacunarse, a contar con vacunas. Esta mañana recibió a los miembros del campus biomédico, es un hospital muy grande perteneciente al Opus Dei aquí en Roma, y el Papa les decía eso, que hay que distribuir las vacunas a las naciones pobres, pero no porque los ricos están preocupados digamos, de sentirse más seguros y de no ser infectados por los que vienen de países pobres, no como una forma de limosna, sino sencillamente como algo que reconoce la dignidad de todos y también de los habitantes de estas naciones que cuentan con pocas vacunas. Se calcula que hay naciones donde apenas el 3-4% de la población ha podido ser vacunada hasta este momento, y el Papa lo tiene muy presente. De hecho, el sábado recibió en un video, mensaje a los movimientos populares, les decía eso, que pedía a los laboratorios que liberen las patentes de las vacunas, justamente en nombre de la dignidad de todos y de la salud de todos, porque lo dijo esta mañana también, el objetivo de la medicina tiene que curar a todos, independientemente de su clase social, y no tiene que ser el objetivo el lucro. Lo mismo dígase para los laboratorios, para las farmacéuticas. Así que ese seguramente es un tema muy presente en el Papa, y él dijo que sabe que es como una plaga para mucha gente, porque dice, me consideran una plaga porque me la paso defendiendo las categorías más débiles, pero aseguró que va a seguir siendo esa plaga. Una noticia bonita que sale del Vaticano es la beatificación que habrá, que ya se podrá proceder a ella, del Papa Juan Pablo I, el Papa de la sonrisa, que tan solo estuvo 33 días, pero de alguna manera con su empatía, con su sencillez, abrió un poco el camino también al pontificado del Papa Juan Pablo II. Se reconoció un milagro de una niña argentina, la curación milagrosa de una niña argentina, y el Papa Francisco procederá a su beatificación. Así que los papas, pues los últimos papas que hemos conocido desde Pablo VI, Juan XXIII, ahora Juan Pablo I y Juan Pablo II, pues ya todos en los altares. Esto un poco por lo que se refiere al Vaticano. Hay otras noticias, por ejemplo, se habla de viajes del Papa, probablemente a principios de diciembre, a Egipto, a Chipre y a Malta, y se dice que el Papa Francisco volverá a la isla de Lesbos. Te acordarás que ya estuvo él ahí en 2016 a un campo de refugiados, incluso volvimos en el avión con algunos refugiados. Es muy probable que el Papa haga este viaje y también visite de nuevo el campo de refugiados de Lesbos, mientras que no se sabe todavía si el Papa acudirá a la reunión cumbre sobre el clima de Glasgow. El Vaticano anunció que será el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, quien encabece la delegación. No se entiende si eso significa que el Papa no irá o que a lo mejor solo irá un día para pronunciar ahí un discurso en esta cumbre. Se sabe pero que el presidente de los Estados Unidos, Biden, cuando venga a Europa para luego ir a Glasgow, pasará por el Vaticano el día 29 y mantendrá un encuentro con el Papa Francisco. Y por Italia, Italia estamos mucho mejor en cuanto a números. Afortunadamente, ya desde el 15 es obligatorio el pase verde para todos los trabajadores, tanto públicos como privados. Cada día tienen que presentar este pase verde, que como te recuerdo, ya te lo he comentado varias veces, pues atestigua que has recibido por lo menos una vacuna, o que te has curado del COVID en los últimos 6 meses, o que cuentas con una prueba
negativa de las últimas 48 horas. Esta medida del gobierno italiano, que pues la más estricta dentro de la Unión Europea y en el mundo, creo, está provocando muchas manifestaciones de protesta. Algunas han acabado con guerrilla urbana, con enfrentamientos. Esta mañana la policía tuvo que desalojar el puerto de Trieste en el noreste de Italia, que desde el viernes había sido ocupado por trabajadores. En fin, hay manifestaciones en varias ciudades italianas en contra de del hecho que sea obligatorio presentar el pase verde para ir a trabajar, y que si no se hace, bueno, pues si no se presenta, hay multas desde los 600 hasta los 1.500 euros, y se puede incluso llegar a la suspensión del trabajo sin goce de sueldo. Así, esta es la situación, pero bueno, hay buenas noticias porque obviamente están volviendo a abrir los lugares por primera vez desde el inicio de la pandemia. Volvieron a abrir las discotecas. Los jóvenes están muy contentos, al 60% adentro, 75% en exteriores. También en los estadios lo mismo. En fin, los cines, teatros, la ópera ya 100%. Entonces, bueno, eso indica que de alguna manera, puesto que la situación está bajo control, pues se vuelve poco a poco a la normalidad. Muy completo tu reporte, Valentina. Agradezco mucho. Igualmente, Manuel. Hasta muy pronto.